Hola, estimados estudiantes, gracias por estar de nuevo en clase junto a mí. Hace poco comencé a preguntarme si no era mejor introducirnos a la estadística descriptiva, primero a la práctica y después con los conceptos. Entonces, he preparado esta clase, que es una clase piloto, para probar este método, si es o no viable desde el punto de vista del aprendizaje. Entonces, prosigamos con la clase de hoy. Si ustedes recuerdan, yo preparé una encuesta socioeconómica al inicio de este semestre. Aproximadamente la primera semana del 20 de abril hicimos esta encuesta. Lo importante de las encuestas es reconocer que son un instrumento metodológico para captar datos. Es decir, cuando uno construye una encuesta, uno tiene que hacerlo pensando en los datos que quiere obtener. Y si hablamos de datos, es información, ya sea de texto o numérica. De texto como los nombres de ustedes y numérica como la edad. Entonces, más adelante yo les voy a enseñar a ustedes a utilizar algunas aplicaciones o programas para hacer encuestas y para aplicarlas. Para aplicarlas tenemos algunas como SurveyMonkey, como los formularios de Google Forms, pero también esas aplicaciones nos permiten realizar las encuestas en la misma plataforma, es decir, en la misma aplicación en sí. No obstante, yo recomiendo hacerlo en Excel o en otro documento previo para establecer algún tipo de relaciones lógicas con mayor facilidad y luego utilizar la aplicación. Entonces yo le apliqué a ustedes esta encuesta socioeconómica, ¿no? Ustedes conocen muy bien. Aquí está, yo establecí este tipo de diseño con el logo de la Universidad de Panamá, este logo que representa la asignatura, tiene su título, está el encabezado, encuesta socioeconómica, un pequeño saludo, quién la hace. Agradezco la sinceridad de siempre es bueno tener un lenguaje amable. Y así, bueno, podrán ver todas las preguntas que yo realicé. Producto de esta encuesta que buscaba obtener datos socioeconómicos de ustedes, la misma aplicación permite descargar los datos. Es decir, cuando nosotros descargamos los datos, aparece de esta forma. Aquí hay unos datos que fueron eliminados por cuestiones de privacidad, pero cuando se descarga el Excel se descarga de esta manera. ¿Okay? La marca temporal quiere decir cuando ustedes hicieron la encuesta, la fecha, día, mes, año y la hora. Y algunos datos que vamos a utilizar para realizar nuestro trabajo de hoy. ¿Okay? Primero lo vamos a hacer todo a mano, como habíamos quedado. ¿Okay? Entonces, primero vamos a recordar un poco lo último de la clase. Hablamos de las variables. Las variables podemos relacionarlas al concepto de características. Característica. Y esta característica tiene una propiedad que es que puede variar. Es decir, puede tomar valores. ¿Ok? Y este concepto de variables permite de alguna u otra forma clasificar los objetos de descripción.
Entonces, nosotros, déjenme borrar nosotros con este concepto de variables, ahora sí, de variables, sabemos que se pueden clasificar en variables de tipo cualitativas y variables de tipo cuantitativas. Las cualitativas, a su vez, se pueden clasificar en nominales y ordinales. Las cuantitativas pueden ser discretas o continuas. ¿Y qué significa esto? Bueno, cuantitativa significa que se puede medir a través de una magnitud, un número. Y la cualitativa es que se puede medir a través de un nombre, es decir, un texto, ¿ok? Entonces, con respecto a las cuantitativas, las discretas son aquellas que se caracterizan por representar números enteros. Por ejemplo, el número de árboles, el número de personas, el número de animales. No son fraccionarios, o yo no digo hay 1.2 personas caminando en la calle, no. Eso solo pasa cuando nosotros hacemos una abstracción, como el concepto de tasas. Pero, en realidad, las variables cuantitativas discretas se caracterizan por estar representadas por números enteros, es decir, al momento de medirlas o contarlas son números enteros. 10 animales, no son 2.3 animales, por ejemplo, no. En cambio, cuando son variables cuantitativas continuas, se miden en una escala continua, es decir, que se aceptan los números decimales. Por ejemplo, el peso de los animales puede ser 15.7 kilogramos, 847.9 libras, por ejemplo. La altura de cada uno de ustedes, 1.71, 1.83, son variables continuas. Por el otro lado tenemos las cualitativas, que se dividen en nominales y ordinales. La clasificación es sencilla. Nominales porque es simplemente un nombre, ¿ok? No hay ninguna razón jerárquica para clasificarlas. Por ejemplo, la variable sexo. En términos de ser humano, ¿qué podemos decir? ¿Hombre o mujer? No quiere decir que el hombre sea mejor que la mujer, que ser mujer, ni ser mujer es mejor que ser hombre. No, no hay ninguna razón, solamente es un nombre, ¿ok? En cambio, cuando hablamos de las cualitativas ordinales, sí hay un orden, ¿ok? ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, el grado de escolaridad de una persona, primaria, secundaria, universitaria. Sabemos que la secundaria es más alta que la primaria y la universitaria es más alta que la secundaria y que la primaria. Entonces hay un orden. También cuando analizamos a los animales, cuando decimos ternero, novillo y toro, ahí hay una relación cronológica de orden. Sin embargo, yo digo novillo y es una categoría, una cualidad, no se puede medir a través de una magnitud, ¿ok? Entonces, ese tipo de variables son variables ordinales porque hay un orden. Al igual que las etapas fenológicas de los cultivos, es decir, todas las etapas, como por ejemplo la fase de plántula,
semilla, plántula, crecimiento, crecimiento máximo, floración, la fructificación y senescencia, por ejemplo. Hay un orden, ¿ok? Esas son las grandes diferencias. Yo espero que ustedes hayan hecho la diferencia entre las variables cualitativas nominales, las variables cualitativas ordinales, las variables cuantitativas continuas y las variables cuantitativas discretas. Entonces vamos a proseguir con el ejemplo del día de hoy. Producto de la encuesta tenemos esta información. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener un registro. ¿Okay? Y el registro fundamental se conoce como base de datos. ¿Okay? Y esa base de datos, ¿qué tiene? Información. Y la información, como les digo, puede ser texto, textual o numérica, por decir que son números, ¿ok? Entonces, una tabla de base de datos, de manera simple, hay bases de datos muy complejas. Las personas que estudian programación o informática tienen un mayor dominio de esto, pero nosotros, como ingenieros agrónomos, tenemos que pensar en bases de datos como un concepto sencillo, es decir, es un medio. No es que esa es nuestra naturaleza profesional, no, es un medio para alcanzar otros objetivos. Entonces, una base de datos está compuesta por columnas y filas. Si se tratase aquí de, vamos a ponerlo así, de una tabla, ¿verdad? Voy a rayar en rojo la fila número 2. Esta es la fila número 2. Yo voy a llamarle fila 2. Y voy a rayar en azul la columna número 1. Entonces, nuestra base de datos está compuesta, ¿verdad?, estructuralmente por columnas y por filas. Ok. Ahora, esa es la estructura. Hay un programa bastante básico que es muy utilizado, que es Excel, que está configurado de esa manera, de columnas y filas. Cuando nosotros vamos a registrar la información, se recomienda que las bases de datos se compongan de la siguiente manera. Es decir, que las columnas representen, ¿qué cosa? Las variables. Y las filas que los datos de texto o numéricos, ¿verdad? Hay otras personas que a las filas le llaman un registro y creo que a las columnas le llaman campo. Ahora, si nosotros tomamos un dato de una fila sin conocer la variable, eso no dice mucho, ¿verdad? El dato no está completo, la información no es completa. Pero cuando tenemos un dato y una columna que tiene una variable asignada, ya dice, es una información,
¿Ok? Entonces, la unión de la columna y la fila producen una comprensión del valor del dato. Seguimos adelante. En la encuesta realizada tenemos alguna información relevante. La marca temporal, en este caso para mí, no me interesa, ¿verdad? El sexo sí, la edad y la provincia o comarca. Ok, entonces yo digo, yo estoy interesado en tres variables. ¿Verdad? Son uno, la edad, dos, el sexo y tres, la provincia o comarca. Así es. Esas son las tres variables que se han identificado. ¿Okay? O sea que yo voy a tener tres columnas, una asignada a cada variable. Pero hay una columna que tiene que crearse, que es una columna de identificación. Usualmente nosotros ponemos que es el número, ¿verdad? La columna que va de 1, 2, 3, que identifica el número de valores que existen. Es decir, el primer dato es el 1 y el último dato es el dato número n. Puede ser 30, 40, 100, depende del número de datos, ¿verdad? Entonces, esta columna a veces se conoce como la columna ID, identificación, identification. Entonces, vamos a clasificar nuestras variables antes de hacer nuestra base de datos, producto de la información bruta que salió de la encuesta. La edad, ¿qué tipo de variable es? ¿Estoy dándole tiempo? Sí, tienes razón. Yo sé que respondiste bien. Es una variable cuantitativa. Cuantitativa. La variable sexo es una variable cualitativa. La variable provincia o comarca es una variable, sí, cualitativa. Ahora, edad cuantitativa, discreta o continua. En este caso es discreta. Por eso es que en los cuestionarios se recomienda preguntar la edad en años cumplidos. Porque si no se pone eso, siempre dice alguien, no, pero yo voy a cumplir la otra semana. No, en años cumplidos. ¿Cuánto tienes? Ah, bueno, es la fecha hasta el momento, en años cumplidos. Es la edad hasta el momento, perdón. La variable sexo es una variable cualitativa, ordinal o nominal. Nominal. Y la variable provincia o comarca es cualitativa, nominal u ordinal. Nominal. ¿Ok? Cumplimos, cumplimos y cumplimos. ¿Seguimos? ¿Sí? Bien. Vamos a hacer el cálculo manual. Entonces, seguimos con la clase. Tenemos que crear nuestra base de datos. ¿Ok? Ya saben que en nuestra primera columna tenemos que poner la identificación. Vamos a ponerle ID. En la segunda columna vamos a poner nuestra variable número 1, que dijimos que iba a ser la edad. En la tercera columna vamos a poner la variable sexo. En la cuarta columna vamos a poner la variable provincia.
o comarca. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuántos datos tenemos. Según esto, tenemos 18 datos. ¿Ok? Así que nos ponemos a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18. ¿Ok? Bien. Entonces, en términos de edad, vamos a introducir los valores. Tenemos 21, 21, 23, 21, 21, 30, no, 21, 33, perdón, ¿verdad? 30, 38, 42, 37, 29, 22, 21, 22, 28, 33, 30, 22. Ok, ya tenemos nuestros datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, exactito, ¿no? Entonces, es importante conservar siempre la asociación, es decir, la edad del primero está vinculado al sexo del primero y vinculado a la provincia del primero. No podemos mezclar los datos, ¿no? Porque es que es una información que representa a un individuo. Entonces, aquí por cuestiones de abreviación, para ganar tiempo, vamos a tratar de utilizar M para mujer y H para hombre, ¿ok? 21, el primero es mujer, M en un hombre, mujer, mujer, tienen 4, hombre, 1, 2, 3, 4, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, 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 1, 2, 3, y siguen 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, ahora vamos con las provincias. Vamos a llamar PO a Panamá Oeste. El primero es Panamá Oeste. El segundo Panamá Oeste. Panamá. Panamá. Panamá Oeste. Panamá. Panamá Oeste. Tienen 4 Panamá. Tiene uno Coclé. Panamá. Panamá Oeste. Panamá. Panamá Oeste. Panamá y Colón. Vamos a llamarle CO a Colón, ¿ok? Porque tenemos C que es Coclé. ¿Qué vamos a poner aquí? Colón, para que no haya problemas. Coclé. Ok. Es un poco difícil escribir con este bolígrafo electrónico, pero de alguna u otra forma se ve bien lo que son los datos. Entonces, hemos nosotros creado nuestra base de datos sencilla. ¿Ok?
Antes de proceder al cálculo de algunos estadísticos descriptivos, vamos a hacer un análisis. N, en este caso, es la población del grupo de ustedes, ¿no? Que ustedes son todos en una población del grupo. N es igual a 18, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que son 18 individuos que se consideran la población, es decir, el todo de su grupo, si analizamos el grupo. Pero si analizamos la población de estudiantes de la FCA, quizás ustedes serían una muestra. Entonces, cuando se trate de muestras, ya no hablamos de N mayúscula, sino N minúscula. ¿Ok? Entonces, N minúscula es cuando hablemos de muestra, es decir, una parte de la población. Tenemos la población, que es este círculo, y tenemos la muestra, que son estos pequeños conjuntos. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí muestras. N, cuando se trata de la población, que es el círculo negro, se utiliza la letra N mayúscula para denotarlo. Ese es el símbolo, la simbología. Y como pueden ver, todo depende del enfoque, de la perspectiva en que se analice. ¿Ok? Porque hablamos son de el conteo, la contabilización de los individuos de análisis. La población panameña somos todos. Entonces, cuando se hace el censo poblacional, ellos hacen un censo de todos, así que ahí la población es N. Pero cuando hacen población, cuando se hace la encuesta de propósitos múltiples, donde se busca el ingreso, la actividad, eso es una, ¿qué es? Es una encuesta basada en una muestra. Así que en ese caso tendríamos la representación de N minúscula, ¿ok? Como si. En el siguiente video vamos a desarrollar nuestro análisis estadístico de esta base de datos. En este momento vamos abordando algunas variables cotidianas tan simples como esta que está aquí. Posteriormente hablaremos de otro tipo de variables vinculadas al agronegocio y a la actividad agropecuaria.